Bienvenido al Data Management Summit del Ecuador. Soy Michele Yurillo y estoy realmente muy feliz de estar aquí con mi amigo Hugo. Ven, Hugo. Bueno, ver la sala llena no llena de orgullo. Ha sido un viaje largo traer este evento que es un referente en Europa, también en Latinoamérica, gracias al empeño de Hugo de traer aquí este evento. Lo que habéis escuchado antes de la música es el himno oficial del evento y además se estrena hoy, porque estaba pensado para que se estrenara en Bilbao, en el evento que vamos a hacer el mes que viene, pero bueno, Ecuador merece también esto, ¿no? Así que poco más. Quiero cederte la palabra a Hugo. Bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? A ver, con ánimo, a ver, aquí vamos a estar todo el día animados por el tema de los datos. ¿Sí? Vamos a estar ahí. Ok, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, para nosotros es un orgullo, es un placer en realidad tener a todos ustedes acá. Es un gusto que hayan venido a este evento porque ha sido en realidad un trabajo enorme que hemos estado haciendo con Michele Yurillo, que es el fundador del Data Management Summit. ¿Sí? Y cuando les digo esto, pues lo que nosotros queremos primero que vean esta palabra. Sí, porque comúnmente nosotros en el tema de los datos, en el tema técnico, a veces creemos que lo sabemos todo. ¿Sí? Sin embargo, yo siempre pongo esta palabra porque lo que nos lleva esta palabra es a podernos abrir. La humildad no se trata de decir nosotros somos humildes, se trata de abrirnos al conocimiento. Y hoy día, todo el día, lo que vamos a hacer es abrirnos al conocimiento. Vamos a poder conversar, vamos a poder tratar temas muy interesantes y lo que queremos obviamente es que ustedes se lleven conocimiento de aquí. Por eso es que he puesto siempre esta palabra. Sí, a ver, ¿quién de aquí cree que es humilde? Así no somos humildes. Sí, y perfecto que alzaron la mano, porque cuando alzamos la mano más pensamos que somos humildes y no es así. Como les digo, lo importante acá, lo importante es que se lleven conocimiento. ¿Sí? Y para eso hemos trabajado en este Data Management Summit, que obviamente pues, es un evento espectacular en Europa. Miren, lo que hemos creado, lo que estamos creando desde el área de los datos, lo que estamos creando desde el área de los datos, es poder seguir el camino del DMS que hay en Europa. Y esto traerlo acá a América. Nosotros somos el primer país en el que se está ejecutando el Data Management Summit y para nosotros es importante este hito. Nosotros pensamos este año, en el 2025, estar lo que estamos haciendo ahora. El próximo año esperamos hacer en las dos ciudades principales del Ecuador y luego en 2027 empezar a hacer también los tours, ¿sí? Que son DMS, Data Management Summit, en este caso en otras ciudades donde haya universidad obviamente. ¿Por qué? Porque es importantísimo para nosotros que esté la academia. Y ese es uno de los fundamentos del Data Management Summit, que la academia esté presente. ¿Sí? Porque es el centro del desarrollo. ¿Sí? Desde ahí salen las personas, en este caso, que van a trabajar con nosotros en el tema de datos, por eso es que es importante. Es importante ustedes, la presencia de todos ustedes, el cliente final, porque ustedes son los que han vivido el día a día de los proyectos. Ustedes son los que han pasado, en este caso, por un sinnúmero de batallas cuando están implementando el tema de datos. ¿Sí? Porque sobre ustedes cae la responsabilidad de hoy en día el pilar fundamental de la transformación digital. Si no hubiera datos, ¿existe o no existe transformación digital? Simplemente no existe. Para nosotros también es importante los proveedores. Y qué bueno que, por ejemplo, Acros se sumó como un partner, como un aliado estratégico. Debe ser que le den un aplauso a la gente de Acros también. Ahora porque creen esto y es importante. Nosotros obviamente como VX Solutions que también estamos acá, fuimos el primer patrocinador y de hecho pues, estamos también metidos en el tema del DMS. Para nosotros es importante que todo el mundo, esto no se trata, yo siempre digo que esto no se trata de que estemos un proveedor, que yo te vengo, acá se trata, si vamos a hacer evangelización de los datos, si vamos a hacer una comunidad de datos, tiene que ser obviamente abierta. Para nosotros eso es importante. Importante la asociación, ¿sí? Y las asociaciones como Dama, ¿sí? Dama Ecuador, acá con la presidenta, por favor, está acá. Un aplauso para él porque también nos han apoyado.
nos han apoyado y nos han ayudado en este caso a difundir el evento. Para nosotros eso es muy, pero muy importante, así que les agradecemos muchísimo a Dama. Y lo otro también vendors, ¿no? Como Microsoft, que también estuvo, que también apoyó, vino en este caso con Acros, para nosotros es importante. Entonces estamos viendo casi que todo el ecosistema que puede existir de datos. Por eso es importante que vendors que no confiaron ahora estén el próximo año, que gente de otra empresa proveedora que no está acá esté el próximo año, porque al final, como digo, si queremos hacer comunidad, queremos hacernos escuchar, hacernos notar, en este caso en la sociedad, pues hay que hacerlo de esa forma y no solamente ser a veces, como digo yo, egoístas con esto. Sí, el mercado está para todos, las oportunidades están ahí y eso es relativamente importante. Hoy vamos a hablar de todo sobre el tema de datos. Imagino que ustedes deben haber visto el tema del DEFU, del AMA, etc. Pero vamos a hablar de todo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver también empresas, por ejemplo, una empresa importante que quiero nombrar ahorita, porque ellos son partners no solamente aquí en Ecuador, sino también a nivel global de DMS, que es que vamos a compartir. ¿Dónde está? Acá está el consultor con el que vamos a compartir. Y acá está, pero quiero que le den un fuerte aplauso porque viene desde el evento global. ¿Sí? Y para nosotros es muy importante. Y les digo esto porque miren, la gente confía en el DMS. Imagínense que es venir de un evento global, también apoyar acá en Ecuador. O sea, imaginémonos esa fuerza que tiene el DMS y muchísimas gracias a Sofi por estar acá. Les agradecemos de realidad un montón que estén acá y estén presenciando el primer evento en América. Como les decía, vamos a hablar sobre todo el tema de datos, sobre todo lo que hay que ver con datos. Vamos a hablar de metadata, de calidad de los datos y sobre todo del negocio, porque de eso se trata. A veces en la parte técnica nosotros nos enfocamos mucho en el tema técnico. Sin embargo, para avanzar en el tema de datos hay que enfocarse mucho en el negocio. Y eso como ven es casi que lo que no hacemos. Nosotros nos enfrascamos en que vamos a ser gobiernos cuando tenemos que ver primero los objetivos estratégicos. Nos enfrascamos en que vamos a hacer inteligencia artificial. Sí, porque la inteligencia artificial ahorita está en boga. ¿Sí? Pero ¿y qué tal la calidad de los datos? Recuerden que un modelo de IA es tan bueno como serán de buenos los datos. Si no, no funciona. Entonces hay cosas que hay que ir haciendo más, ¿no es cierto?, en el tema de los datos para poder avanzar, y eso es lo que tratamos ahora, ¿no? Acá no se puesta la rueda nada más así como un ejercicio en donde hay conceptos, en este caso de negocio, no ver conceptos técnicos, porque así hay que vivir. Si queremos culturizar, tenemos que crear algo. Si queremos que la gente empiece a hablar de los datos, tenemos que hablar algo no técnico, tenemos que hablar de negocio. ¿Sí? Así sea un tema técnico. Entonces eso va a ser muy, pero muy importante para nosotros. ¿Sí? Así que esa es la apertura. Muchísimas gracias por estar acá y por apoyar este evento. Créanme que ha sido una labor enorme. Gracias a ustedes también, a los patrocinadores, Sofi, Apple, Nacho que están acá y Nacho que es un poco. Bueno, sobre todo hay que agradecer mucho la UCE porque nos ha dado un espacio estupendo. Y entonces, con mucho gusto, voy a introducir para su saludo, Fernando, para que, bueno, estamos en tu casa, así que ahí tienes un tiempo, gástalo como quieras, ¿ve? Gracias, Fernando. Donde tú quieras. Me voy a permitir leer. Inicio con una frase. Quien no entiende sus datos no entiende su realidad, y quien no gobierna sus datos no gobierna su futuro. Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en calidad de Coordinador Nacional de Enlace y Transferencia del Conocimiento por el cargo del Vicerrector de Investigación, Vinculación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Juan Pablo Salgado. Sean bienvenidos a la UCE. Esta es una institución con casi 80 años de historia, comprometida con la formación integral, la excelencia académica y la generación de conocimiento al servicio del país. Nos complace profundamente ser la sede de la primera edición ecuatoriana del Data Management Summit, un evento internacional promovido por Sinergo, que ha recorrido ciudades como Madrid, Milán, Barcelona y México. Hoy, Quito, nuestra capital,
se suma esta red global de pensamiento, experiencia y liderazgo en torno a un tema fundamental para el futuro: la gestión estratégica y ética de los datos. Agradecemos a los organizadores, a DANA Ecuador, a las instituciones participantes y a cada uno de ustedes por su presencia y compromiso. Hoy más que nunca comprendemos que los datos ya no son simples registros almacenados en sistemas. Se han convertido en activos estratégicos. Son la base sobre la cual se toman decisiones, se diseñan políticas públicas, se gestionan servicios y se construyen respuestas basadas en evidencia. Sin embargo, el valor del dato no reside únicamente en su volumen o disponibilidad. La verdadera transformación ocurre cuando logramos gestionarlo con rigor, organizarlo, depurarlo, interpretarlo y contextualizarlo de forma confiable y ética. Solo así se convierte en conocimiento útil y aplicable. Y precisamente eso es lo que se propone en este espacio. El DMS Ecuador 2025 nos invita a ir más allá de la técnica, a reflexionar sobre cómo construir decisiones responsables e innovaciones sostenibles a partir del dato. En este contexto, la PUCE no solo abre sus puertas físicas al DMS, sino que reafirma su compromiso institucional con la agenda planteada para el evento. Es importante mencionar que en el año 2022, esta institución de educación superior fue la primera universidad del país en ofrecer la carrera de Ciencia de Datos. Una decisión que respondió a una necesidad real y urgente: formar profesionales capaces de traducir información en soluciones concretas. Hoy, nuestros estudiantes participan activamente en proyectos con instituciones públicas, privadas y sociales, aplicando modelos predictivos, desarrollando herramientas visuales e integrando datos en procesos interdisciplinares. Lo hacen no solo con solvencia técnica, sino con una formación profundamente ética y humanista. En la PUCE creemos firmemente que formar hombres y mujeres tiene que ser para los demás, como propone la pedagogía ignaciana. También implica enseñar a tratar los datos con responsabilidad, conscientes de su impacto social y su potencial transformador. Ahora bien, si algo debemos subrayar desde el ámbito universitario es que estamos ante un cambio de paradigma. Durante siglos las universidades fueron las grandes custodias del conocimiento. Hoy ese conocimiento está más descentralizado, automatizado y mediado por algoritmos. Por ello, debemos asumir un nuevo rol, el de instituciones que no solo generan saber, sino que también aprenden a gestionar, validar e interpretar el conocimiento derivado de los datos. Ese conocimiento, cuando se vincula con la realidad, con los territorios, con las personas, con las necesidades reales de la gente, se vuelve vivo y accionable. Por eso, nuestras decisiones internas, nuestras líneas de investigación y nuestras políticas académicas deben construirse también desde una gestión inteligente del dato, pero sin perder aquello que nos distingue como instituciones de educación superior, es decir, la capacidad de ejercer juicio crítico, discernimiento ético y comprensión contextual. En ese marco, la gestión de datos no solo sustenta la investigación rigurosa, sino que también potencia la transferencia del conocimiento, impulsa procesos de innovación abierta y fortalece la vinculación con la sociedad. En este esfuerzo resulta indispensable reconocer el papel fundamental de la academia en la promoción de una cultura de datos responsable, ética y alineada con la transformación digital que vive el Ecuador. Este rol cobra especial relevancia en el contexto actual de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que nos reta a formar profesionales y generar conocimiento desde el respeto a la privacidad, la seguridad de la información y el ejercicio pleno de los derechos digitales. Vivimos también un momento crucial para la inteligencia artificial. Nunca antes tuvimos tanta capacidad de predecir, automatizar o generar contenido. Asimismo, nunca fue tan urgente hablar de sus límites, de sus riesgos y de la necesidad de una base de datos sólida, trazable y bien gestionada. En este sentido, el tratamiento debido de los datos no es solo una obligación normativa. Es un compromiso con la dignidad humana,
que implica recolectar, almacenar y utilizar información bajo principios claros de licitud, proporcionalidad, seguridad y finalidad. Solo así podremos generar confianza y construir sistemas de inteligencia artificial que sirvan al bien común, sin perpetuar desigualdades ni reproducir sesgos. El DNS ofrece precisamente ese espacio de reflexión crítica y propositiva. Nos invita a pensar colectivamente para nuestras propias realidades qué tipo de cultura del dato queremos construir. Y esa reflexión no puede desvincularse de un concepto clave, la sostenibilidad, hoy celebrada en esta institución. Porque una buena gestión de datos permite anticipar crisis, medir impactos, optimizar recursos y tomar decisiones con visión de largo plazo. Pero la sostenibilidad no es solo ambiental, también es organizacional e institucional. Aquí planteo un par de reflexiones. ¿Cómo garantizamos que las capacidades analíticas no dependan de esfuerzos aislados? ¿Cómo aseguramos continuidad en los procesos de aprendizaje, innovación y mejora institucional? Allí radica uno de los mayores aportes de este evento: ayudarnos a pasar del conocimiento individual a la inteligencia colectiva, a construir redes de colaboración, estándares compartidos y comunidades profesionales que comprendan el verdadero valor del dato y actúen con sentido ético y estratégico. Por lo dicho, este evento no es una jornada técnica más, es una oportunidad para marcar un punto de inflexión en la cultura del dato en el Ecuador. Un punto que nos invita a consolidar un ecosistema nacional articulado, resiliente y ético, donde la academia, el Estado, la empresa y la ciudadanía, reunidos aquí, colaboran activamente para diseñar soluciones informadas y sostenibles. Detrás de cada dato hay una historia, detrás de cada decisión una oportunidad, y detrás de cada encuentro como este, el poder real de generar estrategias para transformar nuestras sociedades. Les reitero la bienvenida fraternal a esta nuestra casa, la PUSE, que hoy también es su casa. Justamente el evento nació con la idea del conocimiento colectivo, y si podrás quedarte un poco, verás cómo haremos dinámica de grupo, que es la parte más interesante del evento. Sí, es muy bonito que vengan empresas a explicarte lo que están haciendo, pero el conocimiento colectivo que vamos a construir entre todos, ya verás de forma muy divertida, va a ser muy interesante. Quería hacerte un regalo, ¿no? Tengo aquí el honor de tener a la presidenta de Dama Ecuador, que te va a entregar una copia del DEMBOK, que es nuestra Biblia. Entonces, ese es el libro referente por el tema de datos. ¿Por qué? Porque al STEM tiene mucha tecnología, pero le falta toda la parte funcional. Y este libro va solo de funcionalidad dentro de la gestión de datos. Nosotros creemos fuertemente en este framework, y nosotros, no solo nosotros, el medio mundo cree en él. Entonces, bueno, este es un regalo para ti, para que pueda también ser parte de esta comunidad. Gracias. Contar siempre con el framework de Dama y con la gente de Dama. Es importante porque yo mismo pertenezco a Dama España, soy uno de los fundadores y siempre creí en el framework. Así que a partir de ahora, ¿sí? Bueno, sí, una gran confusión. No tienes que dar speech tú. Hola. Tú eres Vero. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado esta pequeña confusión. A Michel no lo conozco, no la había conocido presencialmente. Hemos estado siempre desde LinkedIn, WhatsApp, todo. Entonces, es un gusto, Michel, y para mí es un honor hoy día representar a Dama Capítulo Ecuador. Me alegra mucho que veo algunas chicas en las mesas. Me gustaría que la siguiente convocatoria traigan a más compañeras.
¿Qué hacemos en Dama Ecuador? Lideramos la gestión y la gobernanza de datos para una IA ética y escalada. Dama Internacional ya tiene más de 40 capítulos activos en 16 países. Está desde 1980, entonces es un poquito más viejito que yo. Y en Ecuador estamos desde el 2019. Para mí, Dama Ecuador se ha convertido en un propósito. Cuando a mí me llamaron a pertenecer a la asamblea de Dama Capítulo Ecuador, dije, chévere, ¿qué habrá que hacer aquí? ¿Cuánto me van a pagar? Adivinen cuánto. Cero. Entonces, cuando mi esposo me ve en las noches, los domingos, haciendo los artes para publicar, preparando alguna publicación para LinkedIn, armando un taller, me dice, ¿y cuánto te están pagando por esto? Nada. Entonces, estamos en la era de hacer las cosas con sentido. Para mí, Dama es, más allá de recibir algo económico, es hacer algo con intención, hacer algo con un propósito, y eso es lo que yo quiero transmitirles hoy. Cuando yo empecé en la mesa directiva ya como presidenta del capítulo, teníamos un balance contable de menos $2,000 más o menos. No le habíamos pagado a la contadora, debíamos para pagar el hosting de la página web del capítulo, y eso empezó a hacer que, conjunto con la mesa directiva que están aquí presentes, grandes colegas, grandes compañeros, nos hemos unido los coros para seguir impulsando el capítulo, y ahí es cuando empezamos, ok, pero si no tenemos en este momento fondos para resurgir el capítulo, hay buenos profesionales en Ecuador, porque en la banca, donde más se trabaja el tema de gobierno, de datos y de seguros, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos también de otros países, compañeros de Colombia, Perú. ¿Y por qué no promovemos los profesionales aquí en el Ecuador? En Ecuador hay muchísimo talento. Yo preguntaba, ¿cuántas personas tenemos certificados CNMP en el país? Cero. Entonces, desde ahí empezó el propósito de mover los grupos de estudio, reclutar a todos los expertos que están ahorita, al menos algunas caras conocidas que se sumaron al círculo de expertos de Dama Ecuador, para justamente promover estos grupos de estudio. El año anterior tuvimos la primera tanda de certificados, logramos más de 18 personas certificadas en el demo, y eso nos dio un payback desde Dama Internacional, que también nos ayudó a fondear el capítulo. Entonces, les felicito a todas las personas que estuvieron en ese momento, vieron el examen y pasaron, porque también nos ayudaron a colaborar con el capítulo. Ahora les hago esta pregunta, porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Desde que salió el ChatGPT, ahora es, de hecho, la última encuesta decía que ya no vamos a terapia si no le preguntamos a ChatGPT cosas muy personales. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial ser realmente ética y responsable si los datos que la sustentan no lo son? Muchas veces escuchamos que ya queremos recorrer el modelo de Machine Learning, los pros de ChatGPT integrados con las datos de las empresas. El tema de gobernanza, cuando la gobernanza viene más de hace 40 años, como vieron. Sin embargo, ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Porque no es tan bonito hablar de gobernanza, porque el tema de gobernanza sí es un trabajito de hormiga que muchas veces no se ve. Se ve más el tema de si yo ayudé a subir la rentabilidad de la compañía con un modelo de Machine Learning, que si yo implementé un programa de gobierno de datos para tener la calidad de ese modelo. A nadie le importa eso. Le interesa la rentabilidad que del modelo. Sin embargo, y de hecho la charla anterior que la dio el coordinador de la PUSE, y también estuvo en las jornadas de reflexión que organizó la Superintendencia de Protección de Datos, donde solo hubo un panelista que habló de gobierno de datos, y era científico de datos dentro de los panelistas que estuvieron ese día. Es tan importante el gobierno de datos, porque si no, ¿cómo confiamos en los resultados?
resultados del modelo. Está bien que los chicos, los de ciencia de datos, a veces yo les digo que son padre y madre porque ellos hacen sus dataset, ellos van y consiguen los datos de donde sea, porque tienen que entrenar el modelo. Sin embargo, si no hay un tema de gobernanza atrás, yo les pregunto a mis chicos, a mi equipo de trabajo, cuando entrenamos un modelo, y esos datos pasó por el equipo de arquitectura. Hay un usuario que nos esté dando un checklist o una validación de esos datos. Es tan importante la gobernanza que va detrás de esos modelos para que realmente sean escalables. Además que la data cambia, ¿no? Yo por entrenar un modelo de 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, hay una pandemia y me cambió toda la tendencia. Entonces, es tan importante empezar a reflexionar sobre este tema de gobierno. Sé que el reto no es tanto también para los técnicos, también es para los CEO, porque los técnicos no podemos hacer nada si no tenemos un presupuesto, si no tenemos un equipo que nos apoya a realmente hacer el tema de gobierno. El papel crucial de los datos. Cuando estábamos hablando antes, cuando teníamos los diagramas transaccionales, modelos de tirar relación, todos me entienden, ¿no es cierto? La mayoría son técnicos. Entonces, era tal vez más fácil un tema de gobernar. Pero ahora que ya tenemos las arquitecturas distribuidas, donde todos tenemos bajo microservicios, las microbases, ahora sí escucho a los consultores, yo te micro lo que tienes. Si tú no tienes gobernanza, eso te cuesta parte. Entonces, es muy importante que empecemos a traer estos temas sobre la mesa, porque el 70% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan porque no hay gobernanza de datos. Los datos complejos, las arquitecturas distribuidas, toman decisiones inteligentes, requieren una base sólida de gestión y gobierno. La sostenibilidad y la ética de la IA dependen de nosotros. Y ahora ya tenemos otro reto con el tema de la ley de protección de datos. Se están armando mesas de trabajo con el gobierno para el tema de la regulación de la inteligencia artificial aquí en el país. Y yo pregunto, si ni siquiera tenemos un tema de gobierno básico en nuestras empresas, de toda esa información que generamos, ¿cómo queremos que nuestros proyectos de inteligencia artificial salgan bien? De ahí viene los retrabajos, de ahí viene la rotación del personal de los equipos técnicos. Entonces, es muy importante empezar a reflexionar sobre ese tema, que muchas veces no es bonito, porque le quita el gobierno, nos obliga a las personas que somos técnicas a desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? A tener conversaciones de negocio, porque otro tema, no todos los datos son gobernables. O sea, si yo voy a pretender empezar un programa de gobierno en una empresa gobernando todos los datos de la compañía, no voy a acabar nunca. Nosotros tenemos que escoger qué datos los voy a gobernar, para qué, con qué fin, y siempre alinear a la estrategia del negocio. ¿Por qué es importante el gobierno de datos? Asegura la calidad, integridad y trazabilidad de los datos. Lo que les voy a contar parece meme, pero es anécdota. A raíz del tema de la ley de protección de datos, entonces ahora sí todo el mundo quería ser gobierno, porque la ley explícitamente te dice que nosotros tenemos que tener la trazabilidad de todos los datos personales y sensibles que manejamos en la empresa. Eso fue bueno porque tuvimos que hacer algunos masterclass en Dama y también cobramos $20, nos ayudaba a fondear el capítulo. Sin embargo, ¿cómo pretendemos cumplir la ley de protección de datos si no gobernamos al menos los datos personales de nuestros clientes? Entonces, estamos en estas conversaciones y es súper importante tener al menos, como decimos en la metodología, el mínimo viable. Facilita una IA escalable, ética y responsable. En ese mismo foro que les comento, que fue la reflexión del tema de ley de protección que organizó la superintendencia, hay cosas
hacer una guía ética escalable, primero hay que definir qué es ético para la empresa, qué es ético para las personas, qué es ético para el país. Entonces, desde ahí empezar a hacer estas definiciones nos va a poder entrar a medir si en verdad estamos haciendo algo ético, ¿no? Como en el tema de protección de datos, define la ley, no es empezar a controlar todo lo que implementa el gobierno. Es que haya una cultura de protección de datos en el país. Y si yo tengo pública toda mi información personal, ya es un dato público, ¿por qué le voy a demandar al banco? Si yo misma estoy publicando todos mis datos personales en las redes sociales. Entonces, es tener ese pensamiento crítico de qué es protección, cómo estamos protegiendo, en base a eso en una empresa, qué gobierno, cómo gobierno, qué datos son gobernables, qué no, para qué los gobiernos, no gobernar por gobernar y tener una sábana de políticas ahí cargada en el checo, sino más bien es hacer las cosas con sentido, ¿no? Ese es el mensaje. Evitar serios errores de riesgo regulatorios. Muchas veces decíamos, y ahora, pero ¿cuál es el rol de un programa de gobierno de datos? No sé cuántas veces nos sentamos en algunas mesas de discutir cómo mido el rol en un programa de gobierno de datos. Una de las soluciones fue costo de oportunidad. En el caso de la ley de protección de datos es una muy buena oportunidad, porque si yo no tengo la trazabilidad de los datos y yo no tengo que gobernar mis datos personales de mis clientes, me cae una multa que es del 0.5 al 1% de los ingresos de la compañía. Ahí está la doble oportunidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo cómo vendemos esos proyectos. También es el puente entre los datos y la inteligencia artificial. Como les decía, estamos en la era de demasiada información. Demasiada. Yo la semana anterior revisaba un diagrama de una arquitectura en la nube, donde incluso solo para tecnología, cada microservicio generaba como millones de logs. Tranquilamente podríamos tener un área de BI solo para tecnología, para que haga tableros de todos los logs de todos los servicios que tenía y me pueda disparar el modelo de inteligencia artificial a mi afiliación. Demasiada información, no podemos gobernar todo. Por eso, en el tema de datos, lo más recomendable es ir encascando. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Cuál es la estrategia de datos que tiene la empresa? Y ¿cuál es la estrategia de gobierno? En esa cascada deberíamos nosotros definir los proyectos y las prioridades. Framework de gobierno de datos. Si bien es cierto, DAMA es una de las más antiguas, de las más completas, de las más populares, porque incluso hay certificaciones, no es la única. Tenemos algunos frameworks de gobierno. Tenemos el DAMA, el DEM, que nosotros nos especializamos, sin embargo, somos agnósticos, ¿no? También estamos abiertos a aprender otros frameworks. DAMA, como ya lo vieron la rueda que mencionó Hugo, son como más de 17 ramas de conocimiento, donde abarca prácticamente todo el flujo de todo lo que se hace en una empresa con los datos, desde seguridad, arquitectura, integración, operatividad. COVID y ISO también son normas que nos ayudan en el tema de gobierno de TI. Y ahí vienen esas conversaciones que tenemos que tener con el equipo de tecnología, ¿no? Porque muchas veces las áreas de datos están en tecnología, otras veces no están en tecnología, otras veces son transversales. Sin embargo, ya estamos en una era de que no podemos quedarnos solo con los técnicos, tenemos que aprender a ser negociadores, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar. Como dijo Hugo, humildad, porque hay tanta información que yo no creo que haya aquí en la sala alguien que sepa todo lo que sabemos todos los que estamos aquí. Entonces creo que ese ego que a veces
que viene desde la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, a veces nos toca bajarnos porque somos colegas y tenemos que trabajar en equipo. Los datos no son de tecnología, los datos no son del equipo de gobierno, los datos son de la empresa. Y la cosa que hacemos es por un fin común. No es algo personal, ¿no? Es un tema de que tenemos que aprender a trabajar. Y eso es uno de los retos más grandes también que he visto en los equipos técnicos de mi empresa. Entonces, viene COVID que ayuda a la gobernanza de tecnología, pero también se puede alinear a la gobernanza de datos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir haciendo puentes. El DECAN y el CDMC son los más recientes, están desde el 2021. Es una nueva metodología que la trabajó, es un trabajo colaborativo entre AWS y Microsoft, algunas grandes de tecnología. Vamos a dar algunas charlas de eso porque me parece súper interesante, porque ya plantea un tema de gobernanza en la nube. ¿Cómo gobierno los datos en la nube? Donde yo tengo 20 servicios que me capturan el correo. ¿Cuál es su correo? Es el que vale. La ley de protección de datos me dice el correo con el que firmaste el contrato, porque tiene una base legal. Pero el de servicio al cliente me va a decir no, si ese nunca me contesta. Entonces, esas son las verdaderas conversaciones que tenemos que tener con los usuarios de negocio, porque nos toca trabajar en conjunto con el negocio, con el área legal, con el área de tecnología, y tenemos que ser ese puente entre las áreas, porque los datos no son nuestros, no son de las áreas de gobierno ni de las áreas de datos, son de la compañía. Y la ley de protección de datos, que ya es un reglamento que nos ayuda a estructurar un cumplimiento. Entonces, si antes no había una razón para hacerlo, ahora ya la tenemos. ¿Cuál de todos será el mejor? ¿Cuál de todos será el mejor? El que se adapte a cada empresa. Nada está escrito en piedra, nada es by the book. Nosotros tenemos que ser conocedores no solo de la parte técnica, no solo de la parte del gobierno, sino también de la parte del negocio. Y lo que funcione para un banco no va a funcionar para una aseguradora, lo que funcione para un retail no va a funcionar para una farmacia. Entonces sí tenemos que tener ese pensamiento crítico de cómo usamos todas estas herramientas para adaptar a la necesidad de cada negocio. Razones para unirse a Dama. Recién tuvimos hace mes para hacer networking, tenemos DataVir, tenemos encuentros también de profesionales, donde también damos capacitaciones a las empresas que desean capacitar a sus equipos de datos, valga la redundancia, y prepararemos los grupos de estudio para la certificación CDMP. Este año lo vamos a hacer en conjunto con Dama Colombia y Dama Costa Rica. Vamos a hacer mezclar todos los profesionales expertos de estos tres países para tener estas mesas de trabajo para la certificación. Este año hemos llegado a más de 2.800 seguidores, tenemos más de 80 membresías activas, tenemos más de 40 personas en nuestro círculo de expertos y tenemos más de 18 certificados CDMP y algunos más. Este año tuvimos la oportunidad de ya expandirnos a otras provincias. Ustedes el DataVir que se hizo en Quito, yo veo algunas caritas ahí, el DataVir que hicimos en Guayaquil y el DataVir de Cuenca. También veo que hay gente de Cuenca acompañándonos hoy. Entonces vamos creciendo en la comunidad. En estas tres provincias es donde más tenemos profesionales de todas las áreas de conocimiento de Dama. Y tenemos unas 2 personas que están en el oriente. Entonces quisiera terminar esta charla de que todos nos llevemos un compromiso, el compromiso de que el gobierno de datos no es una opción, sino una responsabilidad que debemos liderar desde cada rol y cada organización. Hagan cuenta cuando jugaban el florón, cuando eran chiquitos y les pasaban la piedrita, así son los datos. Cuando yo tengo el dato es mi responsabilidad, y lo voy a cuidar hasta que le toque al otro. Entonces es importante que tengamos esa solución.
conciencia de cómo tenemos que liderar desde cada rol y cuidar la información. Esto es, si desean inscribirse en DAMA, aquí está la página web, nos pueden seguir en LinkedIn y escribir a este correo, y este es mi perfil si desean seguir conversando de esto. Muchas gracias, felicidades Hugo por Bueno, no te vayas. Ahora el siguiente speech es de Luis Enríquez. Acércate, y quiero, ahora sí, que la presidenta de DALO España le entregue una copia del DMBOK. Bueno, y nada, pues Luis, si no conoces el framework, a partir de ahora lo vas a conocer. Vale, gracias y nada, bueno, sin una fotita. Bueno, Luis, antes de todo, gracias por estar aquí. Da la casualidad que yo siempre tengo la suerte de contar con la gente que tiene tu rol en otros países. En Italia vino el responsable de Italia y en Ecuador tengo el mismo. Así que estupendo. Este regalo es para ti, Vero. Vale. Entonces nada, te dejo el maldito, tiene 20 minutos, yo te avisaré cuando te faltan 5 para que te puedas orientar. Y adelante. Bueno, un micro. Vale. Gracias, Luis. Hola. Bueno, hola con todos, es un enorme gusto estar acá. Primeramente, quiero agradecer a quienes me han invitado, a Michelle, a Steffi, a todos los que han organizado este maravilloso evento. Y bueno, hay problemas de audio, ahí vamos hablando. En todo caso, es un enorme gusto para estar con ustedes. En todo caso, decirles que soy el gerente general de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos Personales, por la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Algunos van a decir, ¿qué es eso? Pues bueno, es la institución de autoridad de protección de datos personales del Ecuador. Y empezó operativamente el 16 de septiembre de 2024. ¿Sí? Aparte de eso, yo soy profesor en la Universidad de Chile en Francia, soy profesor en la Escuela de Verano de la Universidad de París II, Panteón Assas, soy profesor acá en la Universidad de Chile. Tengo el curso más viejo de certificado de ya que 6 ediciones de Data Protection Officer acá. Y qué más decirles, también me encanta el metal, sobre todo el black metal y el death metal. Me gusta un montón la tecnología, soy un geek, vengo de seguridad de información, gestión de riesgos, he sido pentester, informática digital forense, entre muchas otras cosas. Sí, exactamente eso. En todo caso, vengo del mundo técnico de la seguridad y mi rol acá en el Ecuador es dirigir el equipo que se encarga de eso. Nosotros ya hemos producido la guía de gestión de riesgo y evaluación de impacto de la seguridad personal, que fue publicada hace 2 meses, puede bajarse la portada de la superintendencia. La guía de protección de datos de detección de defecto, creo que el próximo mes sale, está todavía en la instancia de los entre otras cosas, con modelos sancionatorios también, donde realizamos algunas metodologías y análisis de mercado. Bueno, en general, muchas cosas estamos trabajando, aparte de controlar totalmente, la parte que no les gusta, las vulneraciones de seguridad de datos personales, que nos reportan directamente a nosotros. Comencemos entonces, ¿de qué se trata? A ver si hasta que termino los slides. Decirles, primeramente, que la charla es una gestión de riesgos, justamente, de tratamiento de datos personales. Y vamos a ver por qué es un tema muy complicado. Para empezar, yo quiero su atención y quiero preguntarles a todos, ¿cuántos de ustedes saben lo que es la gestión de riesgos? Acá, ya. Y ahora la segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes aplicaron la gestión de riesgos antes de casarse? ¿Cuántos hicieron la gestión? En todo caso, ¿cuántos de ustedes no dime el punto? ¿Para qué no es la gestión de riesgos? Es un riesgo. Vamos hilando fino, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí viene justamente el escenario más importante de comprender. Porque cuando hablamos de protección de datos personales, hablamos de una vertiente nueva del derecho digital en su conjunto, si se sustenta en la gestión de riesgos. ¿Cómo se come eso? Mucha gente tiene el prejuicio de que la gestión de riesgos cuesta dinero.
pregúntenles a las aseguradoras por qué no quieren plata los seguros usualmente. Porque saben calibrar riesgos. ¿Por qué las entidades financieras, a la final, aunque nos parecen justas, siguen en el tiempo y tienen ganancias, cantidades de ejercicios fiscales? ¿Por qué? Porque saben calibrar riesgos. Entonces hay que sacarse esa idea de que el riesgo es negativo. ¿Cuál es el problema? El problema principal, aparte que el riesgo no funciona, el problema principal acá es que nosotros no entendemos que el riesgo, gestionar el riesgo es tratar de disminuir, reducir la incertidumbre para tomar decisiones informadas. De eso se trata. Todo el resto es un placer. Todo el resto. Y les digo esto porque en la ciberseguridad donde yo vengo, ha habido lamentablemente la tradición siempre de pensar que un consultor de riesgos es alguien que no aplica ciencia aplicada y que simplemente decide de ti marín de 2020, que utiliza un estándar de buenas prácticas, pero no hace lo que el estándar le manda hacer y lo vende. Me pasó a mí hace unos 18 años cuando una vez me preguntaron: oiga, señor Ethical Hacker, ¿para qué? O sea, ¿cuánto dinero me voy a ahorrar con esa solución que usted me está poniendo de un registro centralizado de registro, de un sistema centralizado de registro? Y yo no supe responderle. ¿Cuánta plata se ahorra por tener un buen antivirus? ¿Verdad? Aquí viene el punto. ¿Por qué no sacamos esta idea del valor al riesgo? Y aquí viene justamente el cambio. Hice mi investigación de PhD justamente en este tema, pensando que estaba solo en el mundo, y en el camino encontré una gran comunidad que trabaja esto, tratar de componer el riesgo en ciertas áreas donde el riesgo es excesivamente inmaduro, como la ciberseguridad y como la privacidad. ¿Sí? Allí viene el cambio. Entonces, bueno, vamos a ir por acá. ¿De qué se trata? Vamos a ver estos principios. Los principios que trae la guía, primeramente, como les digo, no es una guía que ha sido copiada de ningún país europeo ni latinoamericano, sino que trata de ir más allá, al lugar donde ningún país se ha metido, que es cómo calibro los riesgos. ¿Cómo puedo calibrar? No se trata solamente de decirte, tienes que ser. Ustedes busquen las guías de países europeos, van a encontrar siempre. Aquí pones la probabilidad de ocurrencia y aquí pones el impacto. Pero luego no te dicen cómo hacerlo. Y allí está el gran problema, allí está el cáncer de una visión de un compliance en papel que debe cambiar a una visión de conformidad de riesgos. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que se ha trabajado acá es esta. Gestión de riesgos para protección de derechos y libertades es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se come eso? ¿Qué les parece? Gestión de riesgos para protección de derechos y libertades. No hay ejemplos ciudadanos aquí. Sí. ¿Qué te parece a ti? Gestión de riesgos para protección de derechos y libertades. ¿Qué te suena? Exacto. Primera cosa, ¿podemos garantizar algo en un entorno probabilístico? ¿Puedes garantizar que vas a llegar al fin del día? ¿Puedes garantizar que te vuelvas a casar este año? Nadie puede garantizarlo. Ese es un error jurídico cuando aplicamos en un entorno de gestión. Garantizar. No podemos garantizar, pero sí podemos, simplemente en el sentido de la garantía para que tengas una protección jurídica, pero que se va a una gestión de riesgos y siempre tener un riesgo residual. En este sentido, esta gestión de riesgos consiste en proteger los derechos y libertades de los titulares de datos. Pero en ese contexto, los titulares de datos, ¿cómo perciben sus derechos y libertades? Es el primer problema. Hay gente que simplemente se protege, no usa lo mínimo redes sociales que ya ni modo pues hay que usar. Pero no está exponiendo la vida de sus hijos y de sus amigos indiscriminadamente en TikTok e Instagram. Pero hay gente que expone toda su vida, que bueno, en todo caso tiene su autoderecho a hacerlo, pero la vida de otros también. No todos percibimos igual nuestros derechos y libertades, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay grupos especialmente vulnerables que tienen un impacto mayor. Entonces, cuando pensamos en esto, piensen cuál es el impacto en las personas. Si yo tengo una violación de datos, una vulneración de seguridad de datos, esos datos con impacto secundario pueden producir discriminación del titular. Ya no tengo un trabajo,
me terminó mi pareja, cualquier cosa. Y todo tiene un impacto, y me van a decir, pero es que los derechos no se los puede cuantificar. Y yo les digo, con mi teoría del personal data value risk, que la he publicado de hace años, sí se puede cuantificar, porque si no, ¿qué es lo que hacen los jueces? ¿Y qué es lo que hacen las autoridades administrativas? Cuantificar el impacto en derechos. Traten de aplicar eso en el otro lado, en el lado de los regulados, de los planes. Entonces, a eso va esto. Tener un principio muy importante. ¿Sí? Gestión de riesgos para los derechos y libertades. Pero que tiene que estar también integrada a una gestión de riesgos organizacional. En este contexto, nosotros tenemos una gestión de riesgos de seguridad de la información. Todo riesgo de seguridad de la información es un riesgo de protección de datos personales. Entonces, la idea que había, sobre todo antes del GDPR, que entre en aplicación en 2018, antes mismo, desde que salió por la propuesta y en enero de 2012, podemos hablar de esto, que la visión era que los abogados se dedican a la privacidad y los ingenieros a la seguridad de la información. ¿Verdad? Error. No se puede hacer eso, porque los riesgos son interdependientes entre sí, son multidimensionales, jurídicos, operacionales y financieros, desde ambos lados. Y además, estamos en un entorno, ¿sí?, donde los riesgos no son lineales. Ya voy a hablar de eso. Entonces, tenemos que integrar ambos. Es el segundo principio de la guía, que es obligatorio. No basta con decir, a mí pasó, mira, después. Una de las empresas, los grupos empresariales más grandes del Ecuador, hace 2 años me contrata para que yo le haga, obviamente, la implementación de un sistema de gestión de privacidad. Y lo primero, de seguridad de la información. Y lo primero que le pregunto es, ¿no quiere que le haga de una vez un sistema de gestión de privacidad? Y lo que me responde es, no, eso ya hizo el abogado, usted tiene que hacer seguridad de información. No tenía ni siquiera políticas de seguridad de información. No tenía nada. Entonces yo lo que le dije al señor, obviamente no lo voy a contratar después, le dije, vea señor, ¿cuánto le robaron? Dígame eso. ¿Cuánto le robó este gabinete de abogados? Se enojó, le di en el ejemplo, pero es la verdad. ¿Por qué a la gente le ofende cuando le dices la verdad? Pero bueno, hay que ser éticos, ¿no? En todo caso, el segundo principio no solamente es este lado jurídico. Lo jurídico es el deber ser, lo que importa es la gestión, el ser de las cosas. Y por eso pasamos al tercer principio, que es uno de los más malentendidos en esta área, el rol de los estándares de mejores prácticas. Hay que utilizar estándares de mejores prácticas. En esta área, por ejemplo, el más célebre es el ISO 27701, que bueno, justamente está cambiando la versión del 2019 al 2025. Pero en todo caso, hay que entender para qué sirven estas normas. Primero, escojo los estándares que necesito, de propósito genérico y específico. Pero esto es una guía. El ISO cambió bastante, y eso siempre no me canso. Yo soy auditor ISO, por si acaso. Y he implementado un montón de sistemas 27001 y 701. El gran problema es que no aprendemos a usar estas guías. Son una guía para la implementación de un proyecto. Pero tienen dos cosas que no te van a dar y te mandan a hacer. Uno, la conformidad legal, porque son de propósito genérico, entonces están directamente adaptadas a una jurisdicción y a una ley aplicable en particular. Te mandan a completar si no lees la cláusula 7 y 8 de 701. Dios no te da modelos de riesgo, métricas, ni te dice cómo coger datos para hacer esas métricas. Solamente te dice qué hay que hacer, y en la parte del cómo son criterios generales. Entonces necesitamos aprender a usarlos, completar con lo que nos mandan a hacer, que por lo general la gran mayoría por comodidad no lo hace. ¿Por qué? Porque el cuarto principio obligatorio es justificar todos los racionales. ¿Qué es un racional? Es la justificación de cualquier valor de entrada en un modelo de riesgo. Bueno, cualquier cosa, la justificación de lo que sea. Michelle, por ejemplo, Michelle, ¿por qué tienes hambre? No tenemos. Aquí no lo tengo. No puedo. Esto es el micro acá. A ver, no tengo hambre porque por ejemplo, irracional, la causa de por qué tengo hambre, ¿verdad? ¿Cuál es entonces
la causa, el origen de cualquier valor de entrada, y este es el mayor cliché de protección de datos personales, no en el Ecuador, no en Latinoamérica, en el mundo, porque es una área inmadura a nivel mundial, muy inmadura todavía en Latinoamérica. Piensen ustedes, ¿cómo te justifico? Hay esquemas gubernamentales incluso en la región de Latinoamérica que te dicen cuando llegas a la parte de analizar el riesgo, ponme del 1 al 5 y listo. Y nada más, si se puede, tengo el papel y listo, aquí está autoridad. Qué horrible, ¿verdad? Si ustedes ven la foto de mis chats, lo que van a tener es siempre ISO 27001 en una puerta, todo vacío hasta llegar a la casa. Vende de abajo si ya tiene luz. Ese es el problema. No podemos pensar que si no justificamos algo va a funcionar. Tu protección de datos va a ser tan buena como sean tus racionales para tu propia gestión de riesgos de datos. Si no es racionales, no sirve para nada, es un placebo. Y a mí a veces me da iras que esa visión vieja de la ciberseguridad y la privacidad te hace poner así de papeles, que a la final no sirven de nada porque ni siquiera lo revisan. ¿Eso es realmente protección? No, hace más mal que bien. Entonces hay que aprender a ser racionales, cuantitativos o cualitativos, pero tienes que hacer ese ejercicio de inteligencia de riesgo. Quinto, conformidad de riesgos. ¿Qué quiere decir conformidad de riesgos? Tenemos una lógica, sobre todo en Latinoamérica, de cumplimiento en papel. ¿Qué es esto? Dame cuántos papeles hay que llenar, qué hay que poner. Y nunca nos preocupamos por cómo los llenamos y qué tratamos de hacer. ¿Estamos realmente reduciendo la incertidumbre sobre algo haciendo papeles? Eso es lo que yo quiero saber como regulador. ¿Sí? Dame un rango de acierto. ¿Cómo mejoró tu sistema? Los que aquí trabajan data science, ¿cómo yo paso de la hipótesis a algo realmente que diga bajo la incertidumbre sobre un modelo particular? ¿Sí? Entonces, racional es conformidad de riesgos. Tengo que aprender a manejar el riesgo. Y ese es un problema, porque venimos de una cultura de taxonomías, no de ontologías. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Yo siempre pongo este ejemplo, que no me lo inventé yo, viene de Jack Jones, de hecho, lo escuché primero de Jack Jones, el creador del modelo FAIR. ¿Qué es lo que hace? Dice, si tú vas al médico y le dices, ay doctor, me duele el estómago, ¿será que el médico te dice, pasa al quirófano que está libre en este momento? ¿Y por qué actuamos así en lo que es seguridad de información y privacidad? ¿O no? ¿Verdad? Ah, porque tienes Windows, listo. Entonces ahí pone el antivirus. ¿Qué antivirus? No importa, bájate de donde sea, pongo antivirus. ¿Verdad? Esa es la lógica que manejamos y que hace tanto daño y que nos cuesta tanto dinero al final. Prioridad de virus. Sexto, auditorías. Pero no las auditorías de los estándares de mejores prácticas. Fueron las auditorías directas de protección de datos en tres ámbitos. Uno, jurídicas. ¿Cuál es el asunto? Ustedes tienen un gabinete jurídico y les contratan para un servicio de protección de datos. Y lo que hacen, yo les digo porque he visto, les mandan un reporte de copy-paste de toda la ley. Y son excelentes en el deber ser. Pero no revisan si lo que están poniendo en el deber ser, como en la política de protección de datos personales, se cumple en la práctica. Tienen que ir a verificar, abrir una cuenta como cliente, ver si es que en realidad tiene un mecanismo para ejercer sus derechos, portabilidad, por ejemplo, posición, tratamiento, eliminación de datos. Tienen que ir allí. Eso es auditar. Tenemos que cambiar esa cultura del deber ser. No es así no estamos trabajando. Dos, organizacionales, eso le divido, como lo que es, ahí sí los estándares de buenas prácticas. Una buena seguridad organizacional es la base para una buena organizacional, operacional y táctica. Es lo primero. Primero la estrategia, después las operaciones y después la táctica. Y tercero, técnicas, que son las más difíciles de encontrar, porque necesitamos especialistas, hackers, penetration testers, gente con el conocimiento para poder encontrar vulnerabilidades que son no visibles, como las de seguridad de la información, dependencias, por ejemplo, del software. ¿Sí? Necesitamos herramientas especiales. Y el séptimo principio final, entender que las regulaciones de seguridad de datos no solamente se dan por confidencialidad, sino que también es integridad y disponibilidad. Es decir, si yo tengo un ransomware, por si acaso está libre para descargar, necesito cualquier poder.
material cambia todo. Puedo decirles, ¿cuánto te cuesta una hora de tu tiempo? Pon un precio. Rápido. $50. Si el servicio público te hace esperar 4 horas para darte un trámite, ¿no? Se muestra pensar que le están robando 4 horas de su vida. Por lo menos $200, ¿verdad? En este caso. Esa es la idea del impacto material. La protección de datos es lo mismo. Cuando hay una relación de datos, también hay un impacto material de las personas. Y no solo en confidencialidad, son las más críticas generalmente, porque el impacto puede ser irreversible. Por ejemplo, un dato biométrico de biometría facial no te vas a cambiar de cara. Bueno, a menos que te hagas cirugía plástica. En todo caso, integridad y estabilidad es muy importante. Tienes un ataque de ransomware, por ejemplo. Y obviamente tiene un impacto material también en las personas. ¿Por qué? Porque ya no pude hacer transacciones que tenía que hacer, lo que llamamos por ahí, pues, juegos en términos jurídicos, lucro cesante y daño emergente, ¿es cierto? Entonces, hay que pensar, no sé cómo está el tiempo, me dicen, pero si hay alguna inquietud más bien, no sé si hay preguntas, no sé si no lo va a estar. ¿Hay preguntas? No, me falta tiempo. Ah, después de preguntas, vale. Ya, no hay ningún problema. Rápidamente les resumo las cosas que hay que hacer, por dónde tenemos que ir. Uno, en estos sí nos ayuda mucho el estándar 31.000, que es básicamente lo que tiene esas etapas de la gestión de riesgos, que son establecimiento del contexto, identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos. Rápidamente voy a pasar a estos slides para terminar. Decirles que lo primero es elaborar criterios de evaluación de riesgos. ¿Por qué les digo esto? Porque está tan inmaduro el ecosistema mundial de protección de datos personales. No vean que Europa está en la vanguardia. Europa tiene desde esas primeras legislaciones en Escandinavia y en Alemania, y luego Francia en 1978, tiene, bueno, en UK 84, pero desde esa época, pero tenía un régimen mucho más laxo. El GDPR es el que cambia el régimen. Entonces, a mí como me dicen, Europa realmente tiene 6 años cayendo a los 7 de experiencia. ¿Okay? Ecuador, en la práctica, tiene 7 meses. Pues no estamos tan lejos. Es importante. Muy importante. Yo he visto mucho las evaluaciones de impacto que no saben hacer evaluaciones de impacto. Primeramente, por algo muy importante, que no ayuda el idioma español. Porque la palabra correcta es assessment. Y assessment quiere decir identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación. No solo evaluación. Es una mala traducción que incluso está en el GDPR en idioma español. Entonces, si yo no puedo evaluar un riesgo, si no pongo unos criterios de cómo lo puedo evaluar, ese es el primer problema de la técnica de evaluación de impacto. Y puede ser muy barato, no se tiene que pagar la millonada. Solo un poco de sentido de común y una de pueden entender cómo funciona el impacto. Estos criterios pueden ser estáticos, como ven acá. Es una técnica buena, pero aquí el impacto nunca va a bajar. Porque ustedes pueden ver impacto muy alto, datos sensibles de personas más vulnerables. Yo solo puedo trabajar a nivel de la probabilidad de ocurrencia o frecuencia de ocurrencia del riesgo, no del impacto. Si llega a pasar, siempre va a ser real. Es igual con las demás etiquetas. Podemos ver también criterios dinámicos. Estos se usan más bien del lado de detalles. ¿Cuánto cuesta esto para mí? ¿Cuánto me costaría una sanción? ¿Y cuál es mi capacidad para tolerar? Se llama tolerancia al riesgo. Capacidad. ¿Cuánto tolero yo? ¿Hasta cuánto puedo perder? Pero siempre pensar, estimados colegas, que no solamente es la sanción administrativa, es también la pérdida de reputación, la pérdida de ventaja competitiva, la productividad, reemplazo de activos, respuestas al incidente. Todo eso cuesta plata. Y de pronto la sanción es lo que menos les cuesta en una migración de datos. De pronto más les va a costar la productividad, ¿verdad? Entonces, es muy importante dónde están parados. Más rápido por el tiempo. Identificación, pues, básicamente, todo lo que es hacer un registro de actividades de tratamiento, ¿verdad? Bien recomendados siempre. Para ubicarnos dónde tratamos a las personas que he visto, son muy buenos
califica riesgos, análisis de Monte Carlo, el modelo FER, y bueno, estamos llegando al final. También simplemente queríamos hacer estos métodos cualitativos, como el modelo Lens. A mí me encanta este modelo. Es cualitativo. Cualitativo quiere decir subjetivo, la opinión de las personas. Opinión de expertos. Muchas veces no tienes este conocimiento en estadística, en data science, en todos esos métodos. Entonces dices, ok, solo tengo expertos. ¿Cómo hago para calibrarme mejor y disminuir lo máximo el sesgo y el ruido en la calibración de los niveles de riesgo? Importante poder leerlo, tener cuidado con esto, no hacer por defecto este tipo de yo sé que la mayoría de gente usa esto, pero el riesgo no es lineal. Esto es un placer. Hay que tener cuidado. A veces funciona, pero muchas veces no. Mejor utilizar este tipo de matrices de riesgo. Yo le digo, yo aprendí ese matrices de riesgo también en Theory. No sé si ustedes conocen. Teoría de juegos. Y obviamente porque me encantan los juegos de azar y quería tener más certeza para poder apostar. Ahí uno aprende a hacer matrices. La matriz a tus amigos es muy útil para representar riesgo. Pero no es cuestión de bajar la dominancia y pensar que uno tiene que ser. Trabajar para la matriz. Último, evaluación de impacto, nada más, muy importante. Por ejemplo, son ejemplos de registros de riesgo, se lo ven acá. Y por último, por supuesto, hay algunas cosas de estrategia para lo que es los controles de riesgo. Y con esto acabo de decirles que en cuanto al tratamiento de riesgos, piensen que hay dinero de por medio. No solamente los controles tienen que ser eficaces y eficientes. Bueno, eficientes incluye lo que es rentables. ¿De qué sirve que yo te dé una receta de $2 millones para implementar tu organización a la ley de datos si en realidad tienes solamente 20,000? Y eso es una empresa grande, ¿sí o no? Necesitamos tener inteligencia. Como dijo Madonna en los años 80, vivimos en un mundo material. Entonces yo no puedo coger y gastar más del presupuesto que tengo asignado. Y para eso tenemos que cambiar el chip de cómo se manejan los controles. Con SysControls es muy útil, por ejemplo, se conoce ISO 27001 y 002 de la aplicación. Pero los modelos, la inteligencia de los controles es lo que nos da la diferencia en la ciberseguridad y la privacidad. ¿Cómo puedo modelar? ¿En dónde voy a invertir? Hay que modelar también. Pero bueno, en todo caso, yo creo que ya estamos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. He tratado de hacerlo rápido, pero a veces 50 páginas. A ver, muchas gracias. Como crítico a la heladería, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, que todo lo que se ha escrito en el evento van a recibir todas las sesiones del evento. Entonces, todas estas cosas que de todas formas os tengo que pasar rápidamente, la vais a tener en vuestro correo. Habrá un sistema, un paso para descargar, y eso solamente
Hola, mi nombre es Luis Enríquez, soy Intendente General de Innovación Tecnológica y Protección de Datos Personales en la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador. Me ha parecido excelente. En realidad hay una comunidad muy interesante de gente, muchísimas sinergias que se están en este momento manifestando. La verdad, muy contento de estar invitado y sobre todo es mi primera vez en este evento, así que en realidad muy bueno. Es importante porque la Superintendencia de Protección de Datos, dentro de todas las obligaciones que tiene, también está justamente la de difusión, y difusión a varios niveles, no solamente formaciones institucionales, sino también, por supuesto, de alguna manera difundir lo que estamos haciendo, el trabajo que hacemos y el derecho de protección de datos personales, la gestión de datos personales y por supuesto la gestión de riesgos de datos personales y todo lo que tiene que ver, por supuesto, en todos los ámbitos que implican protección de datos personales. Entonces, por eso es muy valioso y muchas gracias por la invitación. Muy importante seguirlos haciendo. Yo también soy profesor universitario, aquí en el Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Francia de la Universidad de Lille, y entonces en realidad creo que es muy valioso esta unión justamente con la academia, con las universidades, porque a la final, obviamente, las universidades están formando profesionales del futuro. Entonces es muy importante que no solamente tengan esa visión los alumnos teórica del aula, sino también experiencias prácticas, networking, que empiecen a, por supuesto, a ver cómo funciona en la práctica, pues en este caso, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, con protección de datos personales, con gestión de datos, ciberseguridad, etcétera, todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Entonces, muy valioso y sigan adelante. Algo muy importante, la gestión de riesgos es fundamental para nosotros tener una real protección de datos personales y también de seguridad de la información. No se trata solamente de hacer compliance en papel, de llenar papeles y pensar que con eso están funcionando, sino compliance en riesgos, conformidad en riesgos. ¿Qué tanto estamos tratando de reducir la incertidumbre para tomar decisiones informadas? Eso es lo que tenemos que trabajar en nuestras instituciones. Muchas gracias.